Ya quiero irme a vivir al campo. ¿Por dónde empiezo? Hola comunidad, aquí se Florian de la comunidad global regenerativa y hoy les quiero hablar de un tema que les mencioné en el video pasado. Si no lo has visto, por acá te dejamos el link para que puedas verlo. En ese video vemos la generalidad del, digámoslo así, el método que hemos desarrollado para poder volver un sueño, una idea en un proyecto y luego en un estilo de vida que puedas disfrutar y que te pueda brindar los servicios, los beneficios de una vida cerca a la naturaleza. En este video vamos a hablar un poco más de ese primer paso. Vamos a hablar de algo que le llamamos diagnóstico o diagnóstico inicial, que es básicamente como cuando tú vas a un doctor y te miran de pies a cabeza y el doctor te examina para ver cuál es el tratamiento que puede ser más adecuado para ti. Entonces, en este video vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tener esa visión general de ya sea un terreno que te quieras comprar, ya sea un terreno que ya tienes y que quieres de pronto que funcione de una forma más sostenible, regenerativa, más eficiente, y necesitas tener esa vista aérea, vista panorámica que te ayuda a tener esa visión integral del proyecto y no solo una vista sesgada a una de las ramas, de pronto a la rama física, que es lo que normalmente pasa, donde hay mucha concentración en qué pasa físicamente, cuánto mide el terreno, qué clima hace, cuánto llueve, si hay viviendas o no allí, y dejamos un poco de lado las otras cosas que también hacen equilibrado y sostenible el proyecto en todas sus dimensiones. Si quieres ver un video de las dimensiones de un proyecto rural o campestre, también te dejamos por acá el link del video. Ojalá lo veas antes de este para que entiendas un poquito más de qué se trata. Sin embargo, aquí las vamos a tocar brevemente. Entonces, ¿por dónde empezar? Normalmente hay un océano de información que se puede obtener de un terreno o de un proyecto, y a veces es difícil saber si estás tocando los puntos más importantes. Es decir, puedes empezar a revisar cómo están las vías, o si el terreno tiene los temas legales claros, si el dueño es el dueño que dice ser, o si llueve demasiado, o si hay buenos vecinos. Entonces empiezas a tratar de entender todo este mundo de información sin una metodología, y a veces dejas una cantidad de información muy amplia por fuera, o de pronto se te escapan los puntos más claves que necesitas tener en cuenta para luego tomar buenas decisiones. Así que hoy vamos a ver una metodología que hemos desarrollado como Grupo Kodama, llamada la espiral de crecimiento, que es simplemente una forma de obtener información y de desarrollar un emprendimiento, sea rural, sea campestre. Igual aplica para cualquier otro tipo de emprendimiento, donde vemos una secuencia lógica para desarrollar de forma integral un proyecto robusto. ¿En qué consiste la espiral de crecimiento? Son 9 pasos en una secuencia, cada uno depende del anterior, donde vamos a poder ir extrayendo diferente información. Cada uno de estos puntos los podemos contrastar con la información que tenemos de las dimensiones, de las diferentes dimensiones, y así vamos a poder tener una imagen bastante amplia del terreno que queremos comprar o del proyecto al que queremos pertenecer. Entonces, lo primero, voy a pasar brevemente por cada una de estas 9 partes. Lo primero es el propósito, el segundo punto es la estrategia, el tercero es qué productos y servicios se entregan en un proyecto, cuáles son los procesos relacionados a esos productos y servicios, cómo funciona la gente, cuál es la dinámica de los equipos que hacen que el proyecto ande, cuál es la infraestructura, las herramientas que necesita el proyecto o que ha necesitado el proyecto para funcionar, cuál ha sido su presupuesto, si han tenido alguna gestión comercial, es decir, cómo se ha expresado lo que hacen hacia afuera, hacia el mundo, y cuál ha sido su gestión de financiamiento. Entonces, digamos que en estos 9 puntos, no todos los proyectos tienen esos 9 puntos desarrollados, o todos los terrenos
han pasado por estos 9 puntos. Sin embargo, si los tienes claros, vas a poder ver dónde están los huecos de información y vas a poder llenarlos para tener, digamos, un mapa completo. Entonces vamos a empezar por lo primero, y es: indaguemos cuál ha sido el propósito del terreno o del proyecto naciente. Normalmente el propósito es esa cosa por la cual se compró el lugar, en la cual, digamos, podemos decir que es la esencia de ese proyecto. Si vas a adquirir un terreno que fue desarrollado para para una finca porcícola, o para una reserva forestal, o para un ecotel, pues van a ser circunstancias muy diferentes las que motivaron a las personas a arrancar con ese proyecto. Dependiendo de ese propósito que tenían, seguramente le habrán dado un tinte diferente al proyecto, un estilo diferente, particular, y eso ya te ayuda a entender, bueno, seguramente porque tenían este propósito hicieron estas acciones. Luego del propósito normalmente viene la estrategia, viene muy unida a él. Es decir, por ejemplo, si el propósito del proyecto era la conservación ambiental, seguramente de pronto tuvieron una estrategia que era sembrar muchos árboles, tal vez de forma desordenada, tal vez de forma ordenada, no importa, sí, pero esto lo puedes indagar ya allí en el terreno, y también te va a permitir entrar en contexto. Luego, algo muy importante entender la estrategia del proyecto es entender los productos y servicios, y es qué productos y servicios se prestaban en este proyecto. Normalmente, si estás integrándote a un proyecto rural o estás comprando una finca, seguramente estos productos y servicios tienen que ver con temas agropecuarios o con estadía. Al entender estos productos y servicios, vas a poder entender ya mucho más claro la lógica o la dinámica de lo que pasaba en ese terreno. ¿Sí? Entonces vas a entender por qué hay de pronto un beneficiadero, o por qué hay unas construcciones abandonadas o modernas o lo que sea, porque estaban pensadas para prestar un producto o servicio tanto para los dueños del proyecto o para de pronto los clientes externos. Entonces ahí empiezas a entender una lógica mucho mayor. Ahora, en productos y servicios podemos detenernos a revisar cuál es la información de las 5 dimensiones con respecto a los productos y servicios que se prestaban. Es decir, si lo que había allí era una producción lechera, entonces podemos ver que había de pronto, contaban con un permiso para hacer esto, entonces tenemos el aspecto legal. Entonces de pronto la finca pertenecía no a un señor, sino de pronto a una figura, a una persona jurídica. De pronto podemos entender también el tema social, y es, bueno, ahí en esa área hay muchos productores de leche, entonces seguramente hacían parte de un colectivo, de una cooperativa, de una corporación que procesaba y entregaba qué sé yo, quesos. Podemos entender también el tema físico, y es, bueno, dónde se ordenaba la leche, la infraestructura que utilizaban para esto. El tema financiero es cómo les funcionó o cómo les ha funcionado eso. De pronto tú quieras quedarte con ese negocio y seguir mejorándolo, aprovechándolo. Entonces entender realmente cómo funcionaban los números de esos productos y servicios. Y de pronto la dimensión comercial era cómo entregaban o cómo le mostraban al mundo lo que estaban haciendo. Es decir, tener una página web, el proyecto ya lo tienen un nombre comercial. Todo esto es capital de algo que tú estás adquiriendo, de algo que tú estás o queriendo adquirir, que te sirve para entender mucho más esa integralidad del proyecto. Entonces, luego de ver esos productos y servicios, puedes pasar a, ojalá, procesos, y es básicamente, pues procesos es una palabra que puede ser muy técnica y que es muy utilizada en las empresas. Sin embargo, los procesos simplemente es entender qué actividades se hacían ahí. Es decir, todos los días se tomaba agua del manantial y se demoraba 2 horas la persona en llevarlo al lugar. Entonces eso te permite entender muchas cosas que de pronto no son tan observables a simple vista en el terreno,
como por qué hay esta manguera allí, por qué existe una concesión de un acueducto, por qué hay cierto sendero, en fin. Preguntar sobre lo que se hacía ahí, y seguramente si vienes de productos y servicios vas a poder ver cuáles son esos productos y servicios que prestaba esta finca, como te decía, para los externos o para los dueños, y entender ya de forma lógica cuáles eran esas actividades que se desarrollaban en ese proyecto, que estaban ligadas a estos productos y servicios, que son lo que llamamos los procesos. Otro ejemplo puede ser en una finca donde se haya tenido caballos. Entonces ahí vas a poder indagar mucho acerca de las actividades relacionadas con los caballos, y eso pues te va a dar también información bastante útil. Algo muy clave de entender con respecto a los procesos es la cantidad de trabajo que se invertía en la finca o en el terreno. Porque si quieres quedarte con, digamos, esa producción, con esa actividad que se está haciendo ahí, vas a poder entender la cantidad de trabajo que te va a tomar mantener esa actividad. O pues también te sirve para definir, si no quieres mantenerla, pues cómo se va a reducir ese tipo de actividades que se hacía allí. Después de entender qué actividades se hacía allí, pues lo siguiente de forma muy lógica es quién las hacía, que en la espiral de crecimiento lo llamamos la dinámica de equipos, y es, bueno, trabajaban personas campesinas allí, estaban contentas esas personas con su trabajo. Aquí en este punto también podemos ver, igual si había solo uno o dos trabajadores o de pronto no había ninguno, pues simplemente pasamos por alto este punto. Pero en proyectos de cierto tamaño normalmente hay personas relacionadas con el proyecto que esperan seguir trabajando allí, que tienen circunstancias personales, que de pronto es la pareja que cuidaba el proyecto, que ahorita de pronto ya no están en tan buenos términos, y todo eso te sirve para entender qué decisiones vas a poder tomar con respecto a eso, si vas a mantener estos trabajadores, si vas a mantener este grupo de trabajo que había allí, que de pronto están un poco inquietos porque si se vende la finca, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces es muy importante que puedas entender esto, si había algún conflicto, si hay algún tipo de alianza entre estas personas. Dinámica de equipos, y vamos a infraestructura y herramientas. ¿Listo? Entonces este es uno de los puntos donde más se quedan las personas, al que más atención se le pone, y es que obviamente pues es lo más visible. Infraestructura tiene que ver con el tamaño del terreno, ya las condiciones físicas. Aquí en infraestructura y herramientas se va a ver sobre todo la dimensión física, es la que ocupa la parte más grande, y por eso normalmente otros permacultores o agroecólogos se enfocan mucho en esta parte, sin tener en cuenta el resto que hemos hablado anteriormente, y pues se queda un poco la información incompleta. Pero acá es verdad que vas a tener la mayor cantidad de información, y además es la que está relacionada con las dimensiones de forma más directa. Es decir, la infraestructura, contando como infraestructura el terreno, las casas sobre el terreno, la vía del terreno, el agua, los cerramientos, los beneficiaderos, lo que sea que haya, los animales, toda esta parte que podemos llamar como física del proyecto va a estar en ese punto. Y pues, como les digo, es un volumen de información probablemente mucho mayor al resto del que estábamos hablando, pero está conectado con los puntos anteriores. Si tienes claros los puntos anteriores, vas a entender por qué la cerca es de alambre o es de alambre eléctrico, o es una cerca contra perros o contra ladrones, porque toda la información anterior te va a permitir tejer esa de forma lógica, porque aquí se han tomado las decisiones que se han tomado. También vas a poder ver no solo esta dimensión física en infraestructura y herramientas, sino también la dimensión legal. Bueno, ¿qué pasa con el terreno? Las casas que hay allí tienen permiso de construcción, el agua que se saca de allí cuenta con alguna concesión, o hay que hacer algo con respecto a ese tema legal. En tema administrativo digamos que hay alguna obligación con respecto a alguna entidad. En el caso del ecoturismo, por ejemplo, está registrada en la oficina que rige el tema de turismo.
En el tema financiero, ¿hay alguna deuda del proyecto? ¿Hay algo que se tenga que saber con respecto a los ingresos que percibe el proyecto? Todas estas cosas van a estar relacionadas a la infraestructura y las herramientas. En este punto también podemos ver si hay algunas cabañas o unos cuartos construidos para los trabajadores de la finca, cómo se relaciona eso socialmente entre ellos. En fin, digamos que como les decía, esta área es de la que más necesita levantarse información y contrastarla pues con las dimensiones de las que ya hemos hablado. Luego de infraestructura y herramientas vienen presupuestos y es todo el tema de números. Básicamente acá lo que nosotros hacemos es indagar sobre casi dos grandes dimensiones, y una es cuánto ha costado el desarrollo de lo que hay en el proyecto, ¿sí? Cuánto cuesta la tierra, cuánto cuestan las cabañas, cuánto se gastó en de pronto los animales, en el reservorio, etcétera, porque pues esto te permite tener a nivel de números un estimado que va a ser importante para ti, para las decisiones que tomas a futuro. Y también si hay alguna actividad comercial, cómo funcionan los números de esa actividad comercial, si hay un cultivo, si se alquila el pasto para una vaca, si, como les decía en el ejemplo anterior, si hay toda una producción lechera, cómo está funcionando eso. Y bueno, conocer esos números, esos presupuestos son muy importantes, porque pues también es el punto de partida con el cual tú vas a decir tanto qué inversión necesitas hacer, como si mantener o no la operación de lo que sea que sucede allí, cambiarla por completo, o la decisión que necesites tomar con respecto a este aspecto de presupuestos. Y ya terminando, tenemos la gestión comercial y la gestión financiera. Estos dos puntos son realmente muy sencillos, no aplican para todos los proyectos, pero muchas veces hemos encontrado proyectos donde ya hay una marca desarrollada, donde hay una señalética de pronto desde la carretera, o tienen una buena página web, o tienen ciertos seguidores como finca, ya hay de pronto alguna comunidad activa de clientes. Entonces es importante también cosechar esa información que pasa a nivel comercial. Como les digo, no pasan todos los proyectos. A veces pasa de forma muy pequeña, y es bueno, los huevitos que sacaba aquí la gallina, ¿cómo se vendían? Se vendían en un mercado, ya había ciertos clientes que lo estaban comprando habitualmente, entonces ¿cómo mantengo esa cadena? De pronto que me interesa mantener esas relaciones. Había alguna estrategia, se llamaban cada 15 días para hacer los pedidos. Bueno, ese tipo de información también es bastante útil. Y por último, la información financiera, que pues esto tiene que ver totalmente con la dimensión financiera, y es cómo se ha financiado el proyecto. Es decir, ¿ha sido solo con dinero de la familia que era la dueña del terreno o del proyecto? ¿Se hizo a través del crédito, algún crédito del Banco Agrario? ¿Se hizo a través de algún crowdfunding en el caso de una coaldea? Conocer eso te permite establecer estrategias en un futuro en donde puedes aprovechar ese camino ya andado por los dueños anteriores del proyecto. Bueno, yo sé que ha sido un poco técnico y extenso el video, pero para mí era importante poderles transmitir esa metodología que utilizamos nosotros al hacer un diagnóstico, y que nos permite tener esa información completa de un proyecto para desde ahí empezar a tomar decisiones. Porque si no hacemos un buen diagnóstico y de pronto miramos para atrás y faltaba un tema legal, o ahí había un tema social sin revisar, o de pronto los trabajadores no estaban conformes con lo que pasaba allí en el proyecto, y eso lo podíamos ver en el punto de dinámica de equipos, o el propósito, como les decía en el ejemplo, era un tema de conservación. Entonces, como era ese propósito de conservación, se declaró como una reserva forestal de la sociedad civil. Entonces ya hay muchas restricciones con respecto a lo que puedes hacer allí en ese terreno. Esta es tener esa visión general, este mapa de información que te va a permitir en adelante, y en el próximo video lo vamos a poder ver, tomar las mejores decisiones en los pasos que siguen. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, ojalá sea de utilidad para ti. Si es así, dale un like, compártelo, siempre es útil para nosotros esta energía que intercambiamos con nuestra comunidad, con ustedes. De mi parte es una alegría poder compartir esto, y nos vemos en el próximo video.
Chao, chao.